en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, verso 1 y capítulo 7, verso 3, son los dos pasajes que vamos a leer en esta mañana para hablar sobre el tema la casa que Dios bendice. Hemos estado durante estos días hablando sobre el tema de la casa de Dios, amando la casa de Dios. Y amar la casa de Dios no es amar las sillas, no es amar las cuatro paredes, no es amar el estacionamiento, las oficinas y las cosas que hay acá adentro, aunque tenemos que cuidar de lo que Dios nos ha confiado y ser buenos administradores, cuidar las sillas, eso no es amar la casa de Dios. Porque amar la casa de Dios va más allá de las paredes, es amar lo que Dios ama. Es el clamor que hace la pastora de que podamos servir en las áreas donde se nos necesita. Priorizar lo que Dios quiere que nosotros prioricemos. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Capítulo 7, verso 3. Para los que tienen la Biblia y están despiertos. Dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Levante allí su mano derecha y cierre sus ojitos. Y vamos a dar gracias a Dios porque está aquí congregados con nosotros. Su presencia se siente en este lugar. Y Él, así como nosotros decidimos en esta mañana reunirnos para adorar al Rey. Algunos llegamos aquí sin desearlo. Algunos llegamos aquí sin fuerzas. Algunos llegamos aquí tristes, cansados, agobiados, desesperanzados, sin deseos absolutamente de nada, derrumbados, heridos, golpeados, desalentados, atribulados. Pero estamos acá en esta mañana, congregados en el nombre que es sobre todo nombre. Y su presencia es bienvenida a este lugar. Y su fuego está aquí en esta mañana para fortalecernos, para alentarnos, para ministrarnos. Y le pido al Señor en esta mañana que nos dé un corazón dispuesto, un oído atento, un corazón que arda para escuchar su palabra. Que la sed de la palabra y la sed de nuestro corazón esté en un nivel que el Señor pueda hallar razones para moverse en esta mañana con poder y con gloria para su honra. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y ministra a nuestro ser para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Creo que administrar una casa es una tarea que no es nada fácil.
el trabajo de un cabeza de hogar es una tarea que no es nada fácil. Las personas que son responsables de una casa saben que mantener una casa es un trabajo difícil, ¿sí o no? Los hombres que están aquí en esta mañana saben que estar al frente de una casa es una tarea que tiene un nivel de responsabilidad muy grande. Si tú no estás preparado para eso, quédese solterito. ¿Está acá? Quédese solterito. ¿Cómo se tiene que quedar? Solterito. Porque eso es una demanda muy, pero muy grande. Proveer para un hogar, proveer para una familia, cuidar una mujer, cuidar unos hijos, cuidar un perrito. Todo eso que forma parte de la familia, eso es una tremenda responsabilidad. Y no maldigas esa tremenda bendición que Dios te ha dado, porque eso es una tremenda bendición. No te quejes, no te quejes. Ay, si yo quisiera volver 10, 12, 20 años atrás. No, eso es una bendición. Amén. Y sé que Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Ahora imagínense entonces la responsabilidad de cuidar de una casa espiritual, de cuidar de una iglesia, de una congregación, de sustentar a un pueblo. Es una gran responsabilidad tener pasto fresco para sustentar a una familia espiritual. Algunos pastores quizás, yo lo hice por muchos años, hace 14, 15 años atrás, que como pastores a veces le damos la responsabilidad a otro que alimente nuestro rebaño, que Dios nos confió. Y vivimos constantemente trayendo personas a la iglesia para que alimenten y hagan lo que a nosotros nos corresponde con responsabilidad hacer. Cuando Dios te entrega un rebaño, la responsabilidad como pastor es alimentar ese rebaño, nutrirlo, tener una palabra rema, una palabra fresca que alimente a la congregación y la mantenga nutrida. Está de cada oveja del rebaño comerla y alimentarse de ella. Hoy quiero compartir esta palabra que me parece que es muy importante de toda la serie que estamos compartiendo sobre amar la casa de Dios. Entender cuál es la casa que Dios bendice. Cuando Dios llama al profeta Isaías, en el capítulo número 6, aunque el orden cronológico o el orden por capítulo que tiene la Biblia no determina que los hechos fueron sucediendo de esa manera, porque la profecía del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 no determinan que las cosas sucedieron así hasta el capítulo número 6, cuando el Señor se le aparece a Isaías. Ya el Señor venía tratando con él, ya Isaías era profeta oficialmente del Señor y estaba oficiando como profeta de oficio, valga la redundancia, porque hay profetas de oficio. El oficio de profeta es un ministerio que lo da el Señor, y el profeta de oficio
Es un profeta que recibe revelación no solo para una casa paterna, para una casa, sino que recibe profecía para la nación entera. El profeta de verdad recibe palabra para traer corrección a la nación, para traer corrección a los que están en el gobierno, para traer corrección a los que ministran en el altar, para traer corrección a la iglesia, para volver el corazón del pueblo a Dios. Y el Señor llama a Isaías en el capítulo 6 y le habla, dice que fue un tiempo bastante crucial, porque Dios no te va a llamar metido en una hamaca tomando limonada. Dios no te va a llamar en las playas de Honolulu. Dios no te va a llamar allá en la Ribera Maya tomándote una cocada. Dios te va a llamar en tu peor momento, te va a llamar el Señor. Los llamados más cruciales que el Señor hizo en la Biblia, se lo hizo a gente que estaba pasando por sus peores momentos. Porque Dios te llama cuando tú menos lo esperas. Nadie estaba en la Biblia, nadie estaba cómodo, nadie estaba pasándola chévere, nadie estaba de vacaciones, nadie estaba rumbeando, no, la gente que Dios llamó era gente que estaba en un momento crucial de su vida. Y Dios llama a Isaías en un momento crucial de su vida. Dice en el año que murió el rey Usías, en ese año vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los cliciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dice el verso número 5: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Luego que eso sucede, el profeta oye la voz del Señor que le decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Ese fue el llamado. Isaías ve al Señor en el lugar donde Dios sentía que debía estar. Cuando yo leía Crónicas y veo la escena, porque es una escena muy especial, una escena histórica de Israel, bien hermoso ese momento. Hay momentos en nuestras vidas que vale la pena recordarlos. Dice que esta gente estaban adorando al Señor en el tabernáculo. Por muchos años lo hicieron. Pero ahora ya no estaban en el tabernáculo, estaban en el templo del Señor. En la casa que David había soñado para Dios y por la que había ahorrado, por la que se había preparado, por la que había sembrado en el corazón de su hijo ese sueño magnífico que era el templo del Señor.
Y ese día de inaugurar el templo del Señor había llegado. Se habían reunido allí y habían clamado al Señor y habían adorado. Y estando en esa bendición, hermano, rogándole a Dios que derramara su Santo Espíritu sobre el lugar, la gloria de Dios llenó la casa. La oración de Salomón durante el servicio de dedicación es una oración bien, pero bien interesante. Porque mientras él está orando, él invoca al Señor para que escuche las oraciones en el templo. Y para que la gente que allí ore, Dios los bendiga. Dios los bendiga, los prospere. Y cuando él termina de orar, el Señor envía la respuesta confirmando con fuego para consumir el holocausto, y llenó el templo de su gloria. Y aquel día, hermano, fue tan fuerte la presencia de Dios que se metió en ese lugar, porque Dios se metió en ese lugar, que los sacerdotes no podían ministrar, no pudieron entrar más. La gloria de Dios fue demasiado, pero demasiado fuerte. Hoy nosotros, domingo 16 de marzo, nos hemos reunido en este lugar, escuche, para hacer esencialmente lo mismo. Aquí no hay sacrificios de bueyes, de palominos, porque la gente ofrendaba según su capacidad. Algunos quizás traían un macho cabrío, otros quizás traían un buey. Ese día se sacrificaron miles de bueyes, de machos cabríos. Se sacrificaron muchos holocaustos y cada quien traía conforme a su capacidad. Por eso es que no se puede menospreciar al que da mucho o al que da poco, porque cada quien da, y eso lo estableció el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que cada quien diese conforme propuso en su corazón. Según sus fuerzas. Y allí se reunió ese pueblo para adorar al Rey, como lo estamos haciendo, porque hoy nos hemos reunido en este lugar. Usted puede buscar el rostro de Dios en cualquier lugar, pero venir aquí en este día a adorar y a glorificar y a buscar el rostro de Dios y a pedir en oración por cualquier necesidad en este lugar, es muy distinto hacerlo en otra parte. Porque sea en un centro comercial, sea debajo de una matemango, sea en el Sambil, sea donde sea, aún en el lugar más lujoso. Veía un amigo mío llamado Wilmer Castillo, el evangelista Wilmer Castillo, predicando una campaña, hermano, en un terreno que eso parecía un peladero de chivo, con una tarima improvisada, una cortina que no sé de dónde la sacaron, unas cornetas que no sé de dónde las sacaron, de los años 60, unas bancas que colocaron allí de cuando las iglesias de antes, que habían unas bancas de madera. Pero eso no determina nada si Dios está en el lugar. Porque la Biblia dice que donde estén 2 o 3 congregados, sea debajo de una matemango, sea donde están unas sillas rotas, donde hay unas cornetas fantasmagóricas, donde el lugar quizás no tiene lujo ni belleza, si Dios está allí en su casa, en comunión con nosotros, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, eso vale todo. Ahora, yo no creo que el Señor bendecirá cualquier casa, pero Él está buscando una casa para bendecirla.
Y cuando yo analizo, porque es lo que deseo en esta mañana, mostrarle a partir en el capítulo 6 y los versículos que están allí, el tipo de casa que Dios bendice. Y en la oración que Salomón hace, hay 4 características de esa casa donde Dios habita. Y creo que son las características que el Señor está buscando en este tiempo. Nosotros pensamos que donde están las multitudes, nosotros pensamos que es donde está el lujo, pensamos que es donde está el espectáculo. Veía la congregación de Siria ayer. ¿Cuántos vieron esa imagen? Los hermanos cristianos de Siria que salieron ayer a la calle. Una congregación. Primera vez que eso ocurre en ese país. Porque cuando estaba el otro señor, el dictador Bashar al-Assad, eso era imposible que los cristianos se reunieran en la calle a reclamar o a proclamar el nombre del Señor. Pero ayer pasó, ocurrió, la gente, quizás no como nosotros conceptuamos a los cristianos, pero allí estaban cristianos cotos, cristianos de todas las tendencias, pero gente que adora a Dios y ama a Dios. Gente que teme al Señor y que han tenido una revelación personal de Jesucristo. Porque en esos países quizás nadie predicó, ningún misionero fue allá, porque nadie quiere ir a esos lugares a predicar el evangelio. La gente quiere ir de misioneros a España, la gente quiere ir de misioneros a Estados Unidos, la gente quiere ir de misionero en los lugares donde están. ¿Quién va a ir de misionero en este momento a llevar la palabra a ese país? O a llevar la palabra a otras naciones que están quizás en la misma realidad que esa gente. Difícilmente. Aló. Difícilmente. Pero allí estaba esa gente y allí está la presencia del Señor con ellos. Porque creo que las características de las que habla Salomón están muy distantes a las características que nosotros tenemos de iglesia en este tiempo. Nosotros pensamos que el éxito de una iglesia está en sus luces, en sus shows, en sus eventos, en sus cosas. No, la casa que Dios bendice, número 1, según lo que nos enseña Salomón en su oración, es una casa de oración, una casa que ora. En el capítulo 6 de Segunda de Crónica, desde el verso 12, no lo vamos a leer todo, pero desde el verso 12 hasta el verso 31, dice que Salomón se puso delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió su mano. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, como un púlpito, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y comenzó a orar. A orar. Note que el llamado que Dios le hace a Isaías fue en el capítulo 6. Y Dios le revela a Isaías el templo. No hay profeta en la Biblia que no tenga relación directa con el templo, con la casa.
Por eso es que profeta, persona que diga que es profeta, no tiene pastor, no tiene iglesia donde congregarse, no tiene discipulado, no tiene formación, no depende de una casa. Ese señor o esa señora no es profeta nada. Porque los profetas de la Biblia, cuando usted lee, siempre tuvieron relación directa con la casa del Señor. Y Dios los sacó de la casa. Fueron formados dentro de la casa del Señor. Fueron instruidos. Pastor Elías no tenía revelación de la casa, pero tenía escuela, tenía pastor. Eliseo tenía un pastor. Todos estaban ligados con el rey, con la casa, con el tabernáculo, con el lugar de adoración. Ahorita tú le preguntas a muchos de los profetas modernos, ¿quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas? ¿Dónde tienes a tu familia congregándose? ¿Quién es el guía espiritual de ustedes? ¿Quiénes los discipula? ¿A quiénes ustedes le rinden cuenta? Y muchos te van a decir, no, yo soy profeta internacional. Yo ando por las naciones. Isaías tenía una clara, y dice Isaías 56:7. Mira cómo Isaías llama la casa del Señor. ¿Cómo la llama? Casa de oración para todos los pueblos. ¿Está escuchando? Entonces la casa de oración, y esta referencia que hace Isaías es tan poderosa que en Mateo capítulo 21, todavía están aquí, ¿verdad? No se han ido. Oye, me preocupa el silencio de ustedes. Capítulo 21 de Mateo, en el verso 12 y 13, Jesús limpiando la casa, limpiando el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y habían convertido el templo en el mercado de la hollada, en el mercado de los corotos, en el mercado del cementerio habían convertido a la casa de Dios. Aló. Jesús agarró un fuete, agarró un mecate y empezó a caerlos a mecatazos. Volcó la mesa de los cambistas. El celo de la casa del Señor, se cumplió lo que dijo el salmista: el celo de la casa del Señor me consume. Y agarró y sacó toda esa gente y le dijo a todos los que estaban allí, recordándoles a ellos Isaías 56:7: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Creo que de todas las cosas que nosotros hagamos como casa de Dios, como iglesia de Dios, hermano, la mayor, la más seria, la más responsable es que seamos una iglesia que ora por la nación, que ora por las naciones. Lo demás es monte y culebra. Aló. Creo que es la tarea más importante por hacer. La iglesia que se reúne debajo de las alcantarillas, en las cuevas, en los lugares, en la China comunista, hermano, es una iglesia que se reúne. Mire, si usted se congregara en una de esas iglesias, ya usted se hubiese ido, que estuviera bravo. Esta iglesia no me gusta, porque esta iglesia no sé, no hay campañas, no hay congresos, no hay eventos, no hay show, y usted se molesta.
Aquí no invitan predicadores todo el tiempo, ese pastor predicando él o los líderes de él, y usted se molesta. Y se va para la caverna que está en el otro lado. No, allí los hermanos viven en la oportunidad que tienen de reunirse para orar y compartir la palabra. Y calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Porque esa es la vida de la iglesia, la oración y la palabra. Más nada. Lo demás es el modernismo que vivimos en este tiempo. Como iglesia, no hay otra cosa más importante que oremos. Como casa de Dios, nosotros tenemos que ser conocidos como gente de oración. Dios honra a un pueblo que hace oración. Un pueblo que hace oración honra a Dios. Honra al Rey. Entonces, si algo yo he aprendido, lea mi artículo que escribí hoy en el Facebook, léalo. Y algo que he aprendido es que nada de lo que hagamos puede estar separado cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener comunión con Dios. El centro de todo lo que nosotros hagamos tiene que ser la oración, antes que cualquier otra cosa. Una iglesia que ora, una casa de oración, es un lugar para las preocupaciones. Es un lugar para las preocupaciones. Dice el verso, y no me cierren 2 de Crónicas 6, porque allí es donde estamos sacándole las espinas al pescado. 2 de Crónicas 6, verso 20 y verso 21 dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Escucha las súplicas del pueblo. Salomón quería que la casa del Señor fuese un lugar donde nosotros lleváramos nuestras preocupaciones y las dejáramos en el altar. Le dijéramos: Señor, aquí está esta carga. Si tú viniste cargado en esta mañana, si tú llegaste preocupado, si tú viniste aquí ansioso, cargado, triste, agobiado, cansado, todo eso déjalo aquí en el altar. Suéltalo hoy. Déjalo en oración acá. No salgas de este lugar con la misma carga. Nosotros como iglesia debemos recibir y presentar las oraciones. Santiago tuvo una tremenda revelación de parte de Dios. En el capítulo 5, verso 16. En esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, Santiago dice una cosa tremenda. Dice: confiesen los pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa
tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ahora nosotros como iglesia somos obedientes a esto. Cuando nosotros tenemos un problema y estamos pasando por una situación difícil y no vemos a la persona, ¿usted cree que nosotros oramos? Nosotros comenzamos a cuestionar. Ese está en pecado, ese está caído, ese está en alguna cosa, ese está vendiendo droga, ese anda en algo raro. ¿Está aquí en esta mañana? Amén. Hechos 12:5 dice, porque si esta es una casa de oración, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia dice en Hechos 12:5, Hechos 12:5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y mientras Pedro estaba preso, los hermanos en la iglesia estaban juzgando a Pedro. ¿Qué estaban haciendo? Mientras Pedro estaba pasando por ese proceso, había una comisión de investigación más macha que el FBI, averiguando cuál era la razón, cuál era el motivo, qué había generado que Pedro estuviera preso. Y andaban chismeando a ver qué. Oye, Pedro, el gran apóstol Pedro preso. Ay, algo hizo ese vagabundo. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Haciendo lo que la iglesia tiene que hacer cuando un hermano pasa por prueba, pasa por lucha, pasa por tribulaciones, pasa por situaciones. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Orar. Orar. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba. La iglesia estaba clamando por él. Estaban pidiendo al Señor que hiciera un milagro. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, Pablo le dice a la iglesia, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta petición? Porque la iglesia como casa de Dios es el lugar donde podemos llevar nuestras preocupaciones y nuestras necesidades y orar. Orar. Si usted no pertenece a criminalística, ore. Si usted no pertenece al FBI, ore. Déjese de estar averiguando la vida ajena. Antes de preguntarle al hermano por qué no ha venido, ore por él, clame por él, interceda, tome tiempo para doblar rodillas. Y déjese de estar averiguando las razones y los motivos. El Señor es más poderoso y puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos y pedimos. La iglesia tiene que ser un lugar para los conflictos. El verso 22 y 23 de la oración de Salomón dice, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer sobre su proceder, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza,
y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Aquí Salomón, mire lo que está diciendo. Si hay un conflicto entre dos partes, el lugar para resolverlo es la presencia de Dios en oración. ¿Usted cree que eso funciona así hoy? No diga amén. Porque es algo totalmente, y escucha esto que voy a decir, es virtualmente imposible para usted odiar y a la vez orar. ¿Está escuchando? Imposible. Yo creo que habrá menos problemas y confusión en la iglesia si el pueblo del Señor aprendiera a orar los unos por los otros, a doblar rodillas. Pablo dice, que estamos estudiando la palabra de Dios acá, Efesios 4:32. Colóquenmelo allí en pantalla. Y tenme allí a tiro Mateo capítulo 5, verso 23. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Mateo 5:23. Por tanto, si trajiste tu primicia de alimento hoy, tu ofrenda al altar hoy, tu diezmo, lo que hayas traído para ofrecer, tu ofrenda de labios, tu ofrenda de manos, déjala allí. Si te acuerdas de que alguien, verso 23, tiene algo contra ti, tu hermano. Deja eso allí. Y después que resuelvas eso es un rollo. Y uno como pastor, bendito sea el Señor. Si la iglesia del Señor es una casa de oración, cuando la iglesia del Señor es una casa de oración, es un lugar para las bajas. Habrán bajas, ¿o no? El verso 24 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Salomón le está pidiendo al Señor que escuche el grito del creyente cansado en la batalla. Ya sea que lo entendamos o no, nosotros estamos involucrados en un conflicto, hermano, espiritual brutal, bestial. Satanás no se toma vacaciones ni descansa, ni de noche ni de día. ¿Están aquí en esta mañana? Entonces nosotros estamos en un conflicto, en una batalla, rodeado de situaciones tremendas a nivel de la nación. Pablo dice en Efesios 6:12 eso. Y a menudo usted y yo nos encontramos involucrados en esa guerra espiritual. Y hay batallas donde salimos, hermanos, heridos por el enemigo.
Y este es el único ejército que cuando hay soldados heridos, en vez de sanarlos y levantarlos, lo que hace es terminarles de dar el tiro de gracia. Este es el lugar para llevar las heridas en oración. Aquí en este lugar los soldados cansados tienen que encontrar refrigerio y ayuda. Aquí vas a conseguir una palabra no que te ponga peor de lo que está. Una palabra que te confronte, porque la mejor medicina, oído acá, la mejor medicina es amarga. Los mejores remedios saben a diablo. Los mejores remedios. Amargo. Horrible. Esto sabe feo. Es en la casa de oración donde tú vas a encontrar las fuerzas para la batalla. Es en la casa de oración donde Isaías, oído 40:31, dice que vas a ser renovado como el águila. Aquí, oído, en la casa de oración, Salomón dice: toda oración, verso 26 de Segunda de Crónicas capítulo 6, dice: si los cielos se cerraren, esto está tremendo, y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Wow, tremendo. Salomón les está diciendo: señores, tenemos un Dios que se ocupa de restaurarnos de nuestros pecados. Tenemos un Dios que no va a esperarnos en su casa, porque la casa del Señor es el lugar para llevar nuestros pecados y rendirlos allí. Cuando hay mal en nuestras vidas, quizás sentimos que las cosas se ven obstaculizadas. Pero cuando nosotros llegamos acá y vaciamos el corazón, decimos: papá, aquí estoy, habla mi corazón, habla mi vida. No me tires piedra, pero por lo menos lánzame un pedazo de madera con que yo pueda flotar en esta mañana en el nombre de Jesús. Está acá, está acá. Y es lo que dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, no al cura, no al pastor, no al líder, si confesamos nuestros pecados a Dios y le decimos a Dios: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es la misma oración que el hijo pródigo hizo. El hijo pródigo dice que se volvió en sí, y haber vuelto en sí, él hizo una declaración: voy a volver a mi padre, a la casa de mi padre, y le voy a confesar a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero nunca el padre de su boca salió llamarlo de otra manera, porque para Dios eres su hijo y listo. Eres su hijo y listo. Eres su hijo y listo. Un lugar para la consagración. Verso 31. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Cuando oramos en este lugar, buscamos su rostro, buscamos su voluntad. Aquí Dios va a revelar su voluntad a tu vida.
Dios va a revelar su propósito a tu vida. No hay mejor lugar para que hagamos pacto, para que hagamos votos al Señor como este lugar. No hay mejor lugar que la casa del Señor para hacer pactos con Dios, para hacer votos al Señor, para cumplir. Por eso Eclesiastés dice: cuando vayas a la casa del Señor, cuidado cuando vayas a pisar la puerta de la casa del Señor y abras tu boca para prometerle a Dios algo que no lo vas a cumplir. Este lugar no solamente es casa de oración. Este lugar es un lugar para el pueblo. Para el pueblo. El capítulo 6, verso 32 al verso 42. No lo vamos a leer todo. Dice: y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú lo vas a oír. ¿Escuchó eso? Tú lo vas a oír desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Amén. Un lugar para el extranjero errante. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dios no solo te perdonó a ti, Él perdonó y murió por los pecados de todo el mundo. Si tú te sientes que eres exclusivo, que eres el único, no, papá. Aquí cabemos todos los que nos arrepintamos. Este es un lugar para el santo guerrero. ¿Para quién? Para el santo guerrero. Si tu pueblo, dice el verso 34, saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviaste, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. ¿Escuchando eso? Entonces, en la antigüedad, en aquellos tiempos, el templo era el punto de reunión del ejército de Israel. Por eso es que hay un libro donde la imagen, la portada del libro es una novia, que es la iglesia, la novia de Cristo, con unas botas de soldado de batalla, porque eso somos nosotros. Este lugar es un lugar donde se reúnen los guerreros del Señor, el ejército de Dios, los soldados de Cristo, la gente que pelea la batalla por la nación, los verdaderos soldados de Cristo. Y Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra batalla. Y allí estamos involucrados hasta el más pequeñito de la casa. Este lugar es un lugar para el descarriado. Para el descarriado. Las puertas de esta casa no están cerradas para nadie.
El que quiera volver, que vuelva. El que quiera venir, que venga. El que quiera regresar, que regrese. Nosotros tenemos que orar por aquel que está apartado, por aquel que está caído, por aquel que está alejado, por aquel que está distante, por aquel y hasta por uno mismo cuando uno siente que no tiene fuerza para volver y que ya la pata le está jalando para la derecha o para la izquierda. Usted tiene que orar al Señor. Tiene que orar a Dios. Me gusta el verso 36. Mire lo que dice la palabra de Dios. Diga, palabra de Dios. Dice, si pecaren contra ti, pues, ay, bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Tienen el texto? ¿Seguro? ¿Lo tenemos en pantalla? ¿Están todos activados? Mire lo que dice. Si pecaren contra ti, y está acá en mi Biblia, está entre paréntesis, dice, pues no hay hombre que no peque. ¿Qué dice allí? Dígalo. Repítalo. Abra la boca esa que tiene allí. Ábrala. Pues. Pero nosotros nos creemos que somos mejores que todo el mundo. Aló. Nosotros creemos que somos inmaculados. Y cuando el hermano comete un error, le caemos encima. ¡Diablo! ¡Demonio! Y se activa el espíritu de condenación en la casa del Señor. Y la casa del Señor es un lugar para el santo descarriado. ¿Está acá? Salomón dice, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus hermanos queridos. Una persona que se aparta, una persona que peca, una persona que tropieza, no crea que le va a ir bien. El enemigo le va a dar con todo. Entonces, para rematar, el diablo le va a dar y nosotros también. Aló. Nosotros también con los comentarios, con la murmuradera, con la señaladera, con las malas actitudes. Entonces, dice Salomón en la palabra dice, y los entregaré delante para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra. Esto me encanta porque esto es arrepentimiento, volver en sí. Esto es arrepentimiento, volver en sí. En la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, limpiamente hemos hecho, dice el verso 38, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que ha edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Porque esta casa tiene que ser la casa del hijo pródigo. Esta tiene que ser la casa donde la gente sienta el deseo de regresar para restaurar su vida con Dios. Esta casa es un lugar para el santo que adora. El verso 40 dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad
Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Es un lugar para adorar. Por eso es que cuando tú evitas llegar a la hora de la adoración, te estás perdiendo de algo magnífico, de algo precioso, porque aquí venimos a adorar al Rey de toda gloria. El Salmo 22:3 nos enseña que en el lugar de la asamblea, cada santo tiene que tener un corazón lleno de alabanza y adoración. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Pastor, es que cuando yo canto se me va el gallo, la gallina y el caballo. Dios no está viendo si se te va el gallo, la gallina o el caballo. Dios viene aquí para que tú le adores. Y todo lo que respira debe alabar el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte. Ahora sí, este lugar es un lugar de poder. Aquí tiene que manifestarse el poder de Dios, el poder de los milagros. El capítulo 7 de Segunda de Crónica dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes de la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Quiere decir que acá tiene que manifestarse el poder de Dios. El fuego de Dios tiene que descender acá y moverse acá y manifestarse acá en este lugar, porque esta es su casa. Aquí tiene que el poder de Dios hacerse manifiesto. Dice: la casa se llenó. El lugar estaba envuelto en su presencia y su gloria. Era imposible que allí no ocurriesen milagros, no ocurriesen prodigios. ¿Cuántos de los del pueblo que estaban en ese lugar no experimentaron algo sobrenatural cuando la gloria de Dios cayó sobre aquella casa de oración? Cuando la gloria del Señor llenó todo aquel lugar. No necesitamos hacer otra cosa que no sea orar para que eso ocurra, que no sea buscar el rostro de Dios y adorar para que eso suceda, para que eso acontezca. Y eso es entre todos nosotros. Eso no es que hay un hombre ungido en la casa de Dios. Hay un hombre, el hombre portador de la unción. No, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y todos los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está dentro de ti, está morando en ti, está habitando en ti. Y cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, Él se hace presente. Él está en el lugar. Su presencia llena el lugar. Su gloria llena el lugar. Hay un mover de Él en el lugar. Él empieza a pasearse en el lugar. El enfermo empieza a recibir. El caído que vino desalentado empieza a recibir fuerza. Su gloria empieza a llenarlo todo. Hay momentos en que la atmósfera se vuelve perfecta en la casa del Señor. Cuando Dios obra, cuando la palabra cobra vida, cuando lo que el predicador está compartiendo lo entendemos, se nos abren. Y no es sensacionalismo, no es lo que sintamos. Yo, wow, vine al servicio y sentí un escalofrío. No es eso, hermano. Es estar convencido de que Él está aquí en esta hora. Y de que Él está obrando en tu vida. Que Él está haciendo algo maravilloso en ti. Y en esa petición que tú le estás haciendo al Señor. Qué hermoso cuando Dios aparece para bendecir. Qué hermoso cuando Dios se mueve en la reunión y decimos: wow,
La palabra estuvo tan poderosa, la presencia del Rey. Aleluya. Pero hay días cuando de repente no sentimos desde el punto de vista la sensación de que Dios estuvo. Nosotros estamos convencidos de que Él está acá. Habían días cuando los sacerdotes entraban a ministrar y la presencia de Dios no era la misma que cuando Salomón hizo la consagración. Pero eso no quería decir que Dios no estuviese allí. Y la gente estaba convencida de que Dios estaba allí. Y Salomón le enseñó, discipuló, entrenó al pueblo para creer no por lo que veía, ni por lo que sentía, ni por lo que la gente experimentaba, o porque se caía o se levantaba. Porque yo me imagino, hermano, que cuando los sacerdotes intentaron entrar, muchos cayeron a tierra. La presencia de Dios era tan fuerte que la gente caía al piso. La gente era sacudida por esa presencia y por ese poder de Dios. Porque esta carne es débil, esta carne es frágil. Y cuando uno siente la presencia de Dios poderosamente, la tendencia, la respuesta de esta carne es estremecerse, es sacudirse, es erizarse, es sentir algo envolvente que te embriaga, que te envuelve. Eso es la reacción de mi carne y de mi naturaleza débil, frágil, pecaminosa a la presencia santa de Dios. Eso lo sentimos, lo experimentamos, pero por encima de eso está la realidad de lo que yo creo. De lo que yo creo, que aunque no sienta en mi carne, aunque no sienta en mi cuerpo, y eso se lo reveló el Señor a Job. Job declaró esta palabra: aunque no te vea, aunque no te vea, aunque no te sienta, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar del polvo. En cualquier momento me levantará. Vamos, aplaude al Rey en esta mañana. Él se está moviendo en medio de nosotros en esta mañana. El poder incomparable de Dios se tiene que mover. El verso 2 me encanta porque dice: los sacerdotes no podían entrar ni salir. Cuando el Señor aparece, los sacerdotes con sus vestiduras sagradas no podían entrar, porque cuando Dios comienza a moverse en una iglesia, lo hará de manera incomparable. Por eso a Dios no lo podemos encajonar. La gente que promociona avivamientos, que vende avivamientos, que hablan de avivamientos, encajonan a Dios en una cosa y quieren enseñar eso, y todas las iglesias tienen que caminar de esa misma manera. Algunos pensaban que se arreglaban las sillas y ponían el auditorio como Avivamiento Colombia, el Espíritu Santo iba a descender de la misma manera que descendió allá en Bogotá, Colombia. Hermano, Dios hace como Él quiere, y el poder del Señor es incomparable. El avivamiento de la calle Azusa descendió en el sótano de un almacén. Allí descendió un hombre que lloraba, gemía, clamaba, rogaba, gemía, clamaba, rogaba, gemía, clamaba, rogaba, gemía, clamaba por un avivamiento. Y Dios derramó hace 125 años, 110 años, creo que cumplió el avivamiento de la calle Azusa. Dios derramó su gloria y vino un avivamiento pentecostal poderoso, que hasta ahora ese fuego se está moviendo en las naciones de la tierra. Levanta tus manos, porque tengo una palabra de Dios para ti en esta mañana. Quizás tú viviste una experiencia con Dios hace unos años atrás y encajonaste a Dios en esa experiencia que viviste.
Y como no lo has experimentado más, entonces estás triste, achicopalado y te sientes mal. Pero yo te tengo algo que decir de parte de Dios. El Señor va a traer a tu vida un mover de su presencia fresco, un refrescamiento de su espíritu a tu vida. Una vez más, yo estoy esperando eso, y sé que muchos en esta casa también y en todos los lugares en esta nación están a la espera de algo glorioso de parte de Dios. Pero la cosa comienza contigo. El asunto es contigo. El asunto no es con el pastor. El asunto no es con el líder. El asunto, cada quien va a experimentar de manera particular el mover del Espíritu Santo en su vida, y Dios va a remover lo removible y va a traer algo fresco de parte de su presencia. Vamos, Él se moverá. No habrá protagonismo. Él se moverá. Y cuando lo haga, será Él el quien obtenga la gloria, y no cualquier hombre o movimiento o concilio o evangelista o profeta, porque Dios hace lo que hace y Él es el merecedor de toda alabanza, honor y gloria, y no comparte su gloria con nada ni con nadie. ¿Qué es lo que pasa con estos falsos avivamientos? Que todo se centra en la persona, y la persona se convierte en un objeto de venta, se convierte en un objeto, en el centro de todo. Comencé a seguir un profeta, según profeta, en uno de estos países africanos. Tipo entra a la iglesia, le lanzan manto, le besan los pies, cuando la Biblia dice que no doblará rodillas delante de ningún hombre. El gran apóstol Pedro, el gran apóstol Pablo, el gran apóstol Juan, gente que verdaderamente eran hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, con unos ministerios terribles que no los hay en este tiempo. Gente que se movían en un ambiente de gloria, que los que dicen que se mueven en ambiente de gloria no se compara con nada de eso, papá. Y ellos dicen: no te postres ante mí, porque yo soy un siervo igual que tú. ¿Cómo me vas a besar los pies si yo soy un siervo igual que tú? Y Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que nadie puede adorar ni recibir un tipo de evangelios como ese, porque es anatema, es maldito. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Cuando una iglesia se mueve bajo el poder y la aprobación del Señor, no hay fuerza bajo el cielo que pueda imponerse a su camino. La iglesia, el diablo viene con todos los hierros, golpea a la iglesia, le da con todo a la iglesia, le mete duro a la iglesia, pero la iglesia permanece, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que ninguna arma forjada, las puertas del infierno no pueden prevalecer, no van a prevalecer. Somos objetivos. Por muchos años hemos sido objetivos del infierno, de las difamaciones, del ataque del diablo, pero los ojos de Dios están sobre este lugar, y Dios va a guardar a la niña de sus ojos. Yo quiero que te pongas de pie, por favor.